El objetivo de este vídeo es dar respuesta a la pregunta que veis aquí abajo. ¿Por qué suben y bajan los precios? En la primera parte del vídeo analizaremos la subida de precios, tanto las causas como las consecuencias, analizando una serie de puntos que os expongo aquí. Y en la segunda parte analizaremos la bajada de precios. Es una parte más simple, que podemos coger algunos puntos anteriores para explicar la bajada de precios, pero también he decidido añadir algunos más que pueden ser interesantes para completar un poco la explicación. Como sabéis, cualquier bien o servicio que adquirimos en el mercado dentro de una economía está sujeta a la fluctuación de precios, y esa fluctuación de precios depende de la demanda y la oferta de ese bien o servicio. En este caso, si queremos analizar la subida de precios, vamos a tener tres casuísticas. La primera de ellas es que la oferta de ese bien o servicio que se comercializa en el mercado y al cual tenemos acceso sea constante y la demanda de ese bien o servicio aumente. En segundo lugar, que la oferta de ese bien o servicio caiga y que la demanda sea constante. Y en tercer lugar, un mix de las dos anteriores, que la oferta caiga y la demanda aumente. En primer lugar, si la oferta de ese bien o servicio es constante y la demanda aumente, pues los precios suben. ¿Por qué? Imaginaos que estamos en verano y por lo tanto tenemos la necesidad de consumir helados. Es un bien que solemos consumir en verano y por lo tanto tiene más demanda con respecto a otras estaciones como pueden ser el invierno. Por lo tanto, ante una oferta de ese bien o servicio, en este caso este bien que es el helado, constante y una demanda en aumento, es decir, el público quiere más helado, los precios van a subir. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar más dinero por ese bien que se está comercializando. Como podéis ver en el gráfico que os muestro a continuación, ante un aumento de la cantidad demandada, veis que la curva de demanda que tiene pendiente negativa se desplaza desde D0 a D1, es decir, hay un aumento de la demanda y un aumento de la cantidad demandada, y eso empuja los precios al alza. Veis que en este caso la oferta es constante y para una demanda en aumento, es decir, se desplaza la curva de demanda hacia la derecha, el precio sube y por lo tanto se encarece el bien. Es decir, necesitamos más unidades monetarias de una determinada divisa para adquirir este bien o servicio. La segunda casuística es que la oferta del bien caiga y la demanda sea constante. Esto puede pasar, imaginaos que hay una tormenta tropical que destruye muchísimas cosechas de azúcar y por lo tanto los costes para producir el helado aumenten. Es decir, es mucho más difícil acceder a ese bien intermedio, el azúcar, para producir el helado y por lo tanto los precios suben. ¿Por qué? Porque si la empresa que comercializa el helado quiere obtener más márgenes o los mismos o no perder beneficios también, pues necesita venderlos más caro y eso repercute en los precios, porque si la oferta cae y la demanda es constante, pues pasa lo mismo. Es como si en términos reales la demanda aumentase porque la oferta está cayendo, pero realmente esta oferta o esta caída de la oferta se debe a que hubo una catástrofe natural, en este caso, a circunstancias del mercado, que obligan al vendedor a vender más caro su producto. Como podéis ver en el gráfico que os muestro a continuación, para una demanda constante que tiene una pendiente negativa, la oferta, que en primera instancia era constante, pero debido a esta catástrofe se desplaza hacia la izquierda, disminuyéndose, y por lo tanto esto da lugar que para una determinada cantidad los precios aumenten, porque si antes con una oferta en S0 se demandaba una cantidad de X, actualmente, con la caída de la oferta, se demanda una cantidad X menos 1, y ese desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta empuja los precios de los bienes y servicios que comercializa, en este caso esta empresa, al alza. Es decir, el nivel de precios se desplazaría del punto Z al punto Y. Otra de las causas por las que pueden subir los precios es también por las expectativas futuras. Muchos precios de bienes y servicios que a día de hoy se comercializan ya llevan el precio descontado. Esto también suele pasar mucho en el mercado de valores. Hay empresas que se espera que en el futuro tengan un gran valor y que por lo tanto generen muy buenos rendimientos. ¿Qué hace el mercado en el presente? Pues descontar el valor futuro, es decir, empieza a adquirir acciones porque considera que esa empresa está barata para lo que puede valer y eso implica que los precios de cotización de esa acción, en este caso este activo financiero, vayan al alza, porque como digo se descuenta el valor a futuro. Si os fijáis en el gráfico que os muestro a continuación, a lo largo de la historia, concretamente entre los periodos 1977 y el 2015, la inflación siempre ha sido positiva, aunque la tasa de variación sí que ha sido decreciente, porque si os fijáis, si en el 2015 la inflación era cercana al 2%, en el 1980 la inflación estaba cercana al 14%. Por lo tanto, a pesar de que la tasa de variación de los precios a nivel general sea decreciente, siempre ha sido positiva, es decir, cada año siempre ha habido un aumento de los precios. Sin embargo, si os fijáis en este gráfico que os muestro a continuación,
veis que entre el periodo de 1920 y 1940 hubo tasas de variación de los precios negativas, es decir, hubo ejercicios donde los precios de los bienes y servicios que se comercializaban en la economía habían sido negativos, hubo caídas de precios, hubo periodos deflacionarios. Incluso en épocas entre el 2000 y el 2010. Si os fijáis, hay mínimamente una variación negativa en el periodo de 2005. Sin embargo, si os fijáis en el resto de periodos, siempre hubo subidas de precios, en mayor o menor medida entre años, pero siempre hubo una subida de precios en los bienes y servicios que se comercializan. Y claro, si suben los precios, esto da lugar a pérdidas en el poder adquisitivo. Si os fijáis en el gráfico que os muestro a continuación, veis que el poder de compra del dólar ha sido decreciente. Hasta hubo épocas entre el 1946 y el 1953 donde el poder de compra de esta divisa ha sido excesivamente decreciente y ha perdido mucho valor. Y es que realmente un dólar sigue siendo un dólar. Lo que importa es el precio al cual adquirimos ese bien o servicio, es decir, las unidades monetarias que tenemos que destinar para adquirir ese bien. Si tenemos que destinar más unidades monetarias de una determinada divisa para adquirir un bien o servicio, eso implica subida de precios. Es decir, seguimos gastando a lo mejor en términos nominales $1, $2, que sigue siendo la misma cantidad, pero en lugar de destinar a lo mejor $1 para adquirir un bien X, tenemos que destinar en un futuro 4, porque siguen subiendo los precios. Y esto muchas veces se debe a estos ciclos económicos que os he comentado en algún vídeo que hice en este canal, de expansión crediticia, porque hay épocas de auge económico y los bancos y los inversores se animan a prestar y a invertir, y esta expansión crediticia pues aumenta la oferta monetaria que hay en circulación y empuja los precios al alza. También la subida de precios tiene impactos en los salarios. Como podéis ver en el gráfico que os muestro a continuación, entre 1855 y el 2009, los salarios más o menos han ido acompañando la tasa de inflación. Sí que hubo ciertas épocas que los salarios iban un paso por detrás con respecto al nivel de precios, pero si os fijáis, más o menos los salarios, los costes empresariales, porque no dejan de ser costes empresariales, han ido acompañando la tasa de variación de precios. Imaginaos una casuística donde los costes empresariales sigan siendo constantes, es decir, los salarios no aumenten, pero los precios suban. Eso implicaría una pérdida de poder adquisitivo, es decir, al trabajador tendría que dedicar más unidades monetarias para adquirir bienes y servicios, y eso implica perder dinero. Realmente, si los costes empresariales siguen siendo constantes y seguimos aumentando los precios por cuestiones de mercado, por cuestiones económicas, realmente eso perjudica al trabajador. En segundo lugar, vamos a analizar la bajada de precios. Para ello, vamos en primer lugar a mencionar una casuística donde la oferta monetaria sea rígida. En un vídeo que hice recientemente en este canal sobre el coeficiente de reserva del 100% y el coeficiente de caja con reserva fraccionaria, hablaba de que muchos miembros que defendían el modelo del 100%, que pertenecían a la escuela austríaca, consideraban que la oferta monetaria tenía que ser rígida y que en épocas de demanda monetaria al alza, pues los precios era normal que bajaban porque el banco no tenía la potestad de hacer esos procesos de expansión crediticia. Por lo tanto, si un banco central decide mantener la oferta rígida ante una demanda monetaria en aumento, es decir, la gente necesita liquidez, los agentes económicos están demandando liquidez, se va a originar un empuje a la baja de los precios relativos de los bienes y servicios que se comercializan. ¿Por qué? Porque si la gente quiere dinero, pero los bancos centrales no están ofertando más dinero en circulación, esa divisa se aprecia, gana valor y por lo tanto vamos a necesitar menos unidades monetarias de esa divisa para adquirir bienes, lo que implica una bajada de precios. En segundo lugar, otra casuística que puede dar lugar a una bajada de precios es un proceso productivo más capital intensivo. Como sabéis, todo proceso productivo tiene una serie de etapas, algunas más cerca del consumo, otras más lejos. Esto quiere decir que no es lo mismo las empresas que comercializan coches que las empresas que fabrican las puertas de los coches. En este segundo caso, estas empresas estarían más alejadas del consumo, pero sí que puede ser que en una economía de mercado las empresas o las etapas productivas más cercanas al consumo decidan destinar parte de su ahorro a capitalizar las etapas productivas más alejadas del consumo, mediante préstamos a los capitalistas de las etapas más alejadas del consumo. Estos préstamos se realizan en el mercado crediticio. Lo que quiero decir con esto es que si los capitalistas de las etapas más próximas al consumo deciden destinar parte de sus beneficios a hacer préstamos a las etapas más alejadas del consumo, lo que se está originando es un proceso mucho más capital intensivo. Es decir, se está invirtiendo en esos procesos productivos que nos están produciendo a nosotros los bienes intermedios para producir los bienes finales y por lo tanto en el largo plazo va a ser mucho más factible sustituir pues ciertos
bienes de capital intermedios que utilizamos para producir esos bienes intermedios que nos van a servir para producir los bienes finales, por otros bienes de capital más sofisticados y mucho más rentables, es decir, que nos permitan reducir los costes de fabricación. Y si podemos reducir los costes de fabricación y tener un proceso productivo mucho más capital intensivo, mucho más eficiente, los precios relativos de los bienes y servicios podrán bajar y los salarios, en términos reales de los trabajadores, van a aumentar. Eso pues enriquece mucho más el proceso productivo porque realmente se está siendo mucho más eficiente y realmente los salarios van a aumentar en términos reales, no en términos nominales, porque como digo, los precios relativos de los bienes y servicios que se están comercializando en el mercado van a ser mucho más baratos, se van a abaratar y como digo vamos a necesitar menos unidades monetarias para adquirirlo. Y en tercer lugar, y muy relacionado con el primer punto que os había comentado, está la casuística de que aumente la demanda monetaria y la oferta monetaria sea rígida. Es lo que os comentaba antes, si el Banco Central no da salida a esa demanda de dinero que se está solicitando, el mercado va a sentir que necesita liquidez, se va a apreciar esa moneda y por lo tanto se van a necesitar menos unidades monetarias para adquirir el bien y servicio. Eso se traduce en un empuje de los precios relativos de los bienes y servicios que se comercializan. Como veis, este punto es un mix con el punto primero, pero sí que me gustaría recalcarlo otra vez porque considero que es muy importante. A día de hoy todos los bancos centrales suelen dar salida a esa oferta monetaria, suelen atender a la demanda monetaria, lo estamos viendo actualmente con el caso del COVID-19, de la COVID-19, y por lo tanto sí que no suelen tener comportamientos extraños en función de la coyuntura económica. De hecho, hay gobiernos que hasta inyectan liquidez sin que haya aumentos de la demanda monetaria. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me gustaría que me dejáis un comentario en la caja de comentarios. Asimismo, os dejaré las referencias que he utilizado para hacer este vídeo. Y nada, lo dicho, si os ha gustado, manita arriba y nos vemos en el próximo. Que vaya bien.